Hola gente del futuro, bienvenidos a la clase número 2 del curso Git desde cero de Escuela Digital. Hoy la clase va a estar entretenida, hoy vamos a empezar a seguir realmente un grupo de archivos, a crear nuestro repositorio. Y para ello vamos a usar la terminal, por supuesto, porque vamos a conocer Git desde dentro, ¿no? Luego me han llegado preguntas de si vamos a ver un cliente gráfico de Git. Sí, lo vamos a ver, pero primero tenemos que conocer Git desde dentro, ¿no? Para saber qué es lo que hace uno de esos botones que pulsamos. A ver, tengo acá la terminal y voy a ingresar a la carpeta del curso. Lo tengo por acá. Aquí estoy. Esta carpeta está totalmente vacía, fíjense. Voy aquí en esta carpeta a abrir Atom para crear un archivo. Aquí lo tengo. Y lo que voy a hacer es colocar esta pantalla completa en otro escritorio, junto con la terminal. Excelente. A ver, pongamos esto así. Mucho mejor. Tengo aquí entonces la carpeta vacía, ¿no? Y nosotros vamos a usar esta carpeta para crear nuestro repositorio de notas de la clase. También voy a tener aquí estas notitas. Esto acá. Nuestra clase número 2. Lo primero que nosotros hacemos es iniciar el repositorio Git. Eso lo podemos hacer habiendo o no ya archivos en nuestra carpeta. En este momento nuestra carpeta está vacía, así que podemos iniciar con simplemente este comando: git init. Esto inicializa el repositorio Git y lo inicializa hayan o no hayan archivos en el repositorio. Voy a hacer el ejemplo en este momento con la carpeta vacía. Miren, git init y ya se inicializa un repositorio vacío. Y vemos que aquí apareció la carpeta Git. En esta carpeta es donde se almacena la base de datos de cambios de Git. Y acá es donde nosotros vamos a poder acceder al historial, ¿no? No significa que tengamos que entrar manualmente a esa carpeta, sino que por los comandos que utilizamos, Git es quien accede a ella. Vamos a crear acá nuestro primer archivo en nuestra carpeta raíz y vamos a llamarlo readme.md. Es recomendable, más no obligatorio, crear un archivo que se llame readme.md, porque este es el archivo, entre comillas, index que lee GitHub. Así que es una buena práctica tener al menos un archivo readme, o tener el archivo readme, ¿no? En la carpeta raíz del proyecto. Yo lo voy a crear acá. Nosotros podemos seguir cualquier archivo, ¿no? Puede ser una imagen, un archivo HTML, PHP, archivo Go, Java, lo que sea. Cualquier archivo lo podemos seguir. Podemos traquear con Git. Entonces aquí tenemos este. Y vamos a colocar aquí una línea. Por ejemplo, curso Git desde cero. Y guardo campos. Si yo vengo acá a Git
y coloco git status, ¿sí? Aquí me muestra cuál es el estado de mi repositorio. Y me dice que tengo un archivo que no estoy siguiendo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir acá. No lo estoy siguiendo. No estoy siguiendo sus cambios. Que si quiero agregarlo, aquí entre paréntesis el mismo git nos dice que para agregarlo al repositorio nosotros tenemos que usar este comando git add. Así que hagamos git add y el archivo se llama readme.md. Enter y ya está agregado, ¿no? Si yo coloco, voy a limpiar la terminal, coloco un git status. Fíjense, ahora me aparece que esta es la lista de archivos que están listos para ser comiteados o para ser confirmados. Entonces veamos una cosa acá. Nosotros habíamos visto estas tres zonas, ¿no? El directorio de trabajo, el directorio de preparación y el directorio Git. Estas tres zonas. En este momento nosotros estamos en la zona de preparación, ¿sí? Nosotros creamos el archivo y le escribimos la línea, estábamos acá, y cuando le usamos git add, pasamos el archivo a esta área, que es el área de preparación, ¿sí? La segunda área. Ahora, para confirmar el cambio o para pasarlo ya a un punto en la historia, lo que hacemos es un commit, una confirmación. Hagámosla. Git commit. ¿Sí? La sintaxis. Y acá yo lo que hago es pasarle -m para colocar un mensaje de ese commit. ¿Sí? Algo que describa qué fue lo que hice yo en los cambios que estoy confirmando. Porque los cambios no necesariamente tienen que ser de un único archivo, ¿no? Un mismo commit puede tener varios archivos. Así que aquí le voy a colocar commit inicial. Doy enter y aquí me aparece que efectivamente hay un archivo cambiado y una inserción. Sí, porque fue eso lo que hice. En este momento ya existe este punto. Más adelante yo puedo regresar a este punto en la historia y regresar a este estado del repositorio. Para yo ver las confirmaciones que he realizado o los commits que he hecho, uso el comando git log. ¿Sí? Git log. Y aquí me muestra que este es el hash del commit, el autor y la fecha exacta en la que se hizo. Y aquí el mensaje. El mensaje es muy recomendable que sea muy descriptivo, ¿no? Y en verdad, precisamente describa qué fue lo que se hizo en esa confirmación. Para salir de esta historial de cambios, se oprime la tecla Q. Q de queso. Y ahí estamos fuera. Si quiero, puedo venir acá y agregar otra línea. Por ejemplo, vamos a tomar notas de la clase 1. A ver si ustedes recuerdan que vimos este flujo. Vamos a copiar todo esto. Peguémoslo acá. Colocamos esto acá en un pequeño título que diga, bueno, mismo este flujo de trabajo básico en Git. Flujo de trabajo básico en Git. Y 3. Guardo estos cambios, ¿no? Recién modifiqué este archivo readme. Si yo hago aquí un git status, Git me dice, ajá, se ha modificado el archivo readme. ¿Sí?
Y aquí me muestra una serie de mensajes. Vámoslo a ver así. Bien. Aquí en este momento, el archivo README se encuentra dentro de las tres áreas que ya conocemos, se encuentra en la primera, el directorio de trabajo. Es decir, que hay cambios en ese archivo que no hemos confirmado y que no hemos preparado tampoco. ¿Sí? Estamos en la primera zona de las tres que hay. Zona directorio de trabajo. Si yo quiero agregar esto a la zona de preparación, ¿qué hago? Git add, ¿verdad? Pero antes de eso, imagínense que ustedes ven esto y dicen, se modificó el archivo, pero ¿qué cambios se le hicieron? Esa es la pregunta más común, ¿no? Que uno se hace, por lógica. ¿Cómo se ven los cambios? Pues con el comando git diff. Esto me muestra cuál es la diferencia entre el último estado de este archivo o de la zona de trabajo respecto a los archivos que ya están confirmados. ¿Sí? Es decir, en el primer commit nosotros teníamos esto, curso git desde cero. La diferencia va a ser todo este texto y vamos a ver cómo nos la muestra la terminal. Fíjense, nos dice que todas estas líneas que están en color verde y que tienen más aquí al principio fueron agregadas a este archivo, al archivo readme.md. Eso es lo que hace el comando git diff, mostrarnos las diferencias entre, y ojo, repito esto, entre lo que tenemos en el directorio de trabajo versus lo que tenemos ya confirmado, ¿no? Compara estas dos zonas y nos muestra esas diferencias. Para salir de esto, fíjense que aquí dice end. Para salir tenemos que oprimir la tecla Q de queso. Q de queso. Y limpio la terminal. Para limpiar la terminal, o si no saben, yo estoy oprimiendo control L, por eso no me ven colocando ningún comando y se limpia sola. Control L. Si yo hago un git status, sigue estando ahí, ¿no? Porque no lo he agregado a la zona de preparación. Entonces lo agrego. Git add readme.md. Enter. Y luego hago otra vez. Limpio la terminal. Git status. Y fíjense, ahora lo tengo aquí. Está en la zona de preparación. Cambios a ser confirmados. Es lo que nos dice acá este texto. Significa que estamos en la zona de preparación. Vamos estando en la zona, ojo, en la segunda zona de las tres que hay, vamos a hacerle un cambio al archivo. A ver qué otras notas teníamos por acá. Vamos a agregarle esta diapositiva. Entonces, voy a copiar este texto. Configurando Git por primera vez. Y aquí voy a agregar un bloque de código para que se vea ese texto así bonito. Para eso uso 3 tildes invertidas. Y pego estos comandos, ¿no? Guardo los cambios. Ojo, configuré el archivo, pero no lo había confirmado. Solamente está en la zona de preparación. Así que si yo hago un git status, me aparece el mismo archivo readme en dos zonas. Es decir, lo tenemos en el directorio de trabajo y también lo tenemos en la zona de preparación. Entonces uno dice, bueno, pues ¿cómo es esto posible? ¿Será un error de Git? ¿Me habré equivocado? ¿Metí la pata? ¿Dañé el archivo? Y muchas otras preguntas se nos pueden pasar por la cabeza, ¿no? Pero no. Simplemente nosotros en el momento en que le dimos git add, los cambios que habían hasta ese punto fueron los que se prepararon para confirmarse. ¿Sí? Los que pasaron a la zona de preparación. O sea que este readme
en la zona de preparación no tiene estas nuevas líneas que pusimos. No las tiene. Y otra cosa interesante es que si yo ejecuto el comando git diff, fíjense, me muestra estas nuevas líneas que yo coloqué. ¿Sí? Bien. Y si le agrego acá, es algo aquí interesante. Por si cuando uno ve dos archivos así, dice, ¿cómo así? ¿Qué está pasando acá? Entonces ya saben, simplemente ustedes colocan git diff staged, no sé cómo se pronuncia, staged. Y así vemos nosotros cuál es la diferencia entre estas dos, entre lo que ya preparamos y lo que todavía no preparamos. ¿Y por qué les digo esto? Porque puede ser que en ocasiones algunos editores o nosotros mismos sin querer por acá nos paramos en un archivo que ya tenemos preparado y por alguna razón, no sé, el gato empieza a caminar por el teclado si tienen gato y les hace esto. O les agrega un punto y coma en un código que ya no va a servir. Les agrega un carácter cualquiera en medio de un comando, ¿no? En medio de una instrucción de su lenguaje. Pues bien, ustedes se fijan que hay diferencias. Siempre antes de hacer un commit traten de ver el status, ¿no? Siempre vean cuál es el status antes de hacer un commit. Y vean cuáles fueron las diferencias. Y si ve así doble, verificar cuáles fueron las diferencias. ¿Sí? Verificar cuáles fueron. Bien, fíjense que aquí no aparece porque yo no he guardado el archivo con estas cosas que hizo el gato. Así que, dejémoslo así. En este momento tengo entonces el archivo en las dos zonas. Si yo hago un git add, el archivo o los cambios que están en el directorio de trabajo van a pasar al área de preparación. Es decir, el archivo que está aquí en el directorio de trabajo va a sobreescribir el que tenemos en el área de preparación. Y solamente va a haber un archivo, ¿no? Que va a ser el que está preparado. Git add readme.md. Y ahora, si hago un git status, tengo un único archivo en la zona de preparación. Y ya está listo para hacer el commit. Y el commit se hace git commit -m y el mensaje. ¿Qué mensaje sería aquí? Pues serían notas de la clase 1. ¿Sí? Enter. Y ahí la tenemos. Si queremos, podemos verificar haciendo un git status. Miren, nos dice que el directorio de trabajo está limpio. Este debería ser, o es, mejor dicho, el estado ideal de nuestro proyecto siempre. Que esté el directorio de trabajo limpio. Es decir, que todos los cambios que hemos hecho los hemos confirmado. Así podemos regresar en el tiempo al punto en que queramos. Fíjense también que mi terminal me muestra aquí que yo estoy en la rama master. Cuando nosotros inicializamos un repositorio en Git, siempre vamos a tener como rama por defecto una rama que se llama master, ¿no? Ya más adelante vamos a ver lo que son las ramas y cómo manipularlas y trabajar con ellas. A ver, quiero ver si hay algunas preguntas. Veamos, tenemos por acá. Wow, parece que no hay ninguna. Eso me alegra. Significa que se está entendiendo. Bien. Sigamos entonces. Echemos un vistazo acá.
¿A qué otras notas tomamos de la clase anterior? Tenemos 3 zonas, ¿no? Esta lo tenemos. Vamos a tomar nota de eso. Coloquémoslo por acá. No necesariamente nosotros tenemos que estar agregando contenido al final del archivo. Podemos modificar cualquier parte de nuestros archivos, ¿no? Así que aquí voy a agregar acá zonas de Git para ir tomando nota, ¿no? Esto van a ser también las notas de la clase. Zonas de Git. ¿Qué hago acá? Pues coloco zona 1. Este es el directorio de trabajo. La zona 2 es el área de preparación. Y la zona 3 es el directorio Git. Son las 3 zonas. Y fíjense, bueno, pues ustedes van a encontrar en la terminal que les va a aparecer en inglés. Working Directory, Station Directory y Git Directory. Station Area. Tenemos estos cambios. A ver qué nos dice el Git Status. Esto es bueno estarlo practicando, ¿no? Practicando y practicando. Nos dice que tenemos un archivo modificado. Si nosotros hacemos un git if, vemos qué fue lo que hicimos. Nos dice que agregamos 3 líneas. Agregamos estas 4 líneas, ¿no? 5 líneas, bueno, aquí nos cuenta. ¿Y qué hacemos? Bueno, salimos de acá, oprimimos Q y hacemos un commit de esto. Pero para hacer un commit tenemos que agregarlo al área de preparación. Git add readme y colocamos enter y commit-m y escribimos el mensaje. Aquí, bueno, escribimos las zonas de preparación. Enter y ahí lo tenemos. En este momento nosotros puede que ni siquiera recordemos cuántas confirmaciones o cuántos commits hemos hecho, ¿no? ¿Recuerden cómo se ve el historial? Git log. Y aquí vemos nuestros 3 commits. Y las vemos con las notas que le hemos puesto. Notas de la clase 1, zonas de preparación. Hagamos otro cambio. A ver, agreguemos por aquí un texto. Este es un sistema de control de versiones para el mantenimiento eficiente y confiable de archivos. Y de status, fíjense, estoy repitiendo para que ustedes se les vaya quedando en la cabeza. Veo qué cambio fue el que hice. Sí, ese fue mi cambio, efectivamente, fíjense. Hago un git add y coloco el nombre del archivo. Pero puede que llegue un momento en que en esta lista hayan 2, 3, 4 o más archivos. Y tener que agregar uno por uno, pues es un tanto tedioso, ¿no? Para eso existen atajos o formas para nosotros agregar a la zona de preparación varios archivos a la vez. Uno de ellos es el punto. Git add punto. Esto lo que hace es agregar todos los archivos, estén ya en seguimiento con Git o no, a la zona de preparación. Git add punto. Y si hago un git status, ahí está mi archivo. Lo estoy siguiendo. Git status. ¿Sí? Lo tenemos en la zona de preparación. En este momento. Y aquí Git nos dice que si nosotros queremos sacar este archivo de la zona de preparación y que para hacerlo usamos este comando. Git reset head
y el nombre del archivo, ¿no? Si nosotros queremos sacarlo de la zona de preparación. Y vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Saquémoslo de ahí. Git reset head y colocamos aquí el nombre del archivo. Enter. Listo, ya lo sacamos. Y si hacemos un git de status, tenemos que el archivo nuevamente está modificado, pero esta vez está en nuestro directorio de trabajo. Ya salió del área de preparación al directorio de trabajo. Así que vamos a agregarlo nuevamente. Otra forma de agregar, pero esta vez un tanto más, entre comillas, segura, es colocando "-a". Con "-a" se agregan todos los archivos que estén en el directorio de trabajo y que estemos ya siguiendo con Git. Esa es la diferencia entre el "-a" y el punto. El punto agrega a todos, no importa si los estamos siguiendo o no los estamos siguiendo. Es decir, agrega nuevos archivos que hayamos creado. Y el "-a" agrega al área de preparación solamente aquellos archivos que ya estamos siguiendo. Si hacemos un git status, ahí lo tenemos, en el área de preparación. Ahora hagamos un commit. "-m", y el mensaje aquí, ¿qué fue lo que agregamos? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es Git? Eso fue lo que pusimos, este texto. Y ahí está. Si nosotros hacemos un git log, vemos aquí que está nuestro commit. Y hacemos un git status, nuestro directorio de trabajo está limpio. Paso al área de preguntas. Dice José Ángel Lemus: me quedé atorado desde el inicio. Realicé el comando git init, creé el archivo readme.md, pero no puedo iniciar el sublime desde git bash. Ok, José. José, no es necesario que inicie el sublime desde git bash. Ábralo normal. Si está en Windows, busque su acceso directo y ábralo normalito. Luego, simplemente cree el archivo desde ahí y lo guarda en la carpeta donde está el repositorio, ¿no? En la carpeta del repositorio guarda ese nuevo archivo. No es necesario que abran el editor desde la terminal. Yo lo hice por simplicidad, ¿no? Porque es una forma rápida de abrir el editor y estar ubicado de inmediato en la carpeta de repositorio. Pero no es obligación hacerlo. Simplemente ustedes abren Atom, abren Sublime, abren el blog de notas o lo que quieran y crean un archivo y lo guardan en la carpeta del repositorio. Pregunta José Ángel que si con el comando git add agrega los archivos independientemente de la ruta que tenga cada archivo, carpetas y subcarpetas. ¿Eso es correcto? Si yo tengo diferentes carpetas dentro de la carpeta del repositorio, por supuesto, yo tengo aquí otra carpeta, y dentro de esta carpeta tengo un nuevo archivo, llamémosle, no, de hecho, ¿saben qué voy a hacer? Voy a organizar esto por clases. Voy a renombrar esta carpeta y la voy a llamar clase 1. Y aquí en clase 1 voy a crear un nuevo archivo al que voy a llamar 00 definición git.md, ¿no? Este puede ser un HTML o .txt o lo que ustedes quieran. Y en esta voy a llevarme esta definición. Acá.
Y aquí le voy a colocar que es Git. ¿Sí? Tengo aquí un nuevo archivo. Una nueva carpeta y un nuevo archivo. ¿Qué nos dice el Git status? Que tengo una nueva carpeta, ¿no? No me dice que hay archivos dentro. Y si yo coloco un git if, no me muestra nada. Porque recuerden lo que hace el git if, ¿no? Hace la comparación entre lo que hay en el directorio de trabajo y lo que hay en los archivos ya confirmados. Pero los archivos que se están siguiendo. Si yo hago un git add punto, esto me va a agregar git status. Me va a agregar todos los archivos que hayan en las subcarpetas de nuestro repositorio, de nuestra carpeta del repositorio. ¿Sí? Fíjense que aquí lo agrego. Lo agrega a la zona de preparación, ¿no? Recuerden. Y yo acá pues hago un git commit de eso. Definición. O puedo colocar más descriptivo, ¿no? Que parezca más humano. Coloqué la definición, o se colocó, para hacerlo más tanto impersonal, se colocó la definición de Git en la clase 1. Hago un git status, fíjense, está el directorio de trabajo limpio, y en un git log me muestra aquí el comando, los commits que he realizado. Ahí están todos. Pregunta Jonathan que cómo cambio un commit en caso de equivocarme. Lo vamos a ver más adelante, Jonathan. Sin embargo, es una muy buena pregunta. Así que veamos de manera rápida aquí cómo se hace. Yo recién he creado acá, veámoslo acá. Coloqué este mensaje de commit. Digamos que yo quiero cambiar este mensaje, que me equivoqué. Yo quería, en vez de decir se colocó la definición de Git en la clase 1, decir, por ejemplo, que creé una nueva carpeta, ¿no? Quiero decir, se creó una nueva carpeta y en ella la definición de Git. Para yo cambiar un mensaje, el último, el más reciente, uso este comando. Git commit --ament. Y esto lo que hace es abrirme el editor que yo haya configurado. ¿Recuerdan las configuraciones que hicimos en la clase 1? Yo lo configuré para que mi editor fuera Nano. ¿Sí? Por eso me abre Nano. Si ustedes lo configuraron con Sublime o lo configuraron con Atom, les va a abrir Atom y les va a mostrar este texto. Fíjense que me muestra el mensaje del commit que yo ya coloqué y me muestra otra información. Esta información está acá. Me dice aquí el mensaje que todas las líneas que inicien con este numeral van a ser ignoradas, o sea, no van a ser parte del mensaje. Así que aquí lo que yo hago es cambiar el mensaje. Aquí voy a colocar más bien que se creó una carpeta para la clase 1. Y en ella se colocó o se creó un archivo para la definición de Git. No se asusten si les parece esto así, ¿no? Eso significa que, pues, como no cabe en una línea, me lo muestra así. Es muy recomendable que el título, porque ojo, los commits pueden tener un título y un cuerpo. Eso es algo importante a saber. Que el título sea lo más corto posible, pero descriptivo a la vez. Que tenga más o menos unos 50 caracteres. Así que digamos acá que se creó la carpeta para la clase 1.
Y en un salto de línea, en esta nueva carpeta, se creó un archivo para la definición de Git. Guardo los cambios, en Nano se guardan de esta manera, saliendo, y bueno, nos pregunta si guardamos, le decimos que sí. Y si ahora hacemos un git log, vemos que se cambió nuestro mensaje. Y eso es solamente es muy por encima, ¿no? Lo que podemos hacer de deshacer cosas. Va a haber una clase para eso, para deshacer algunas cosas. Aquí, por ejemplo, modificamos el mensaje de un commit. Tenemos estos 4 estados que puede tener un archivo, ¿no? Que es el ciclo de vida normal de un archivo cualquiera. Nosotros recién lo creamos, lo tenemos acá, no estamos siguiendo cambios. ¿Sí? El archivo es totalmente nuevo. Nosotros hacemos de ese archivo un git add y eso pasa a estar preparado. El segundo estado entonces viene a ser que está preparado. Después de que está preparado, nosotros hacemos un commit de ese archivo. Y el estado de ese archivo pasa a ser sin modificar. ¿Sí? El archivo está sin modificar. Ya lo confirmamos. Y no hay más cambios nuevos por confirmar. Por eso aparece no modificado, sin modificar. Luego nosotros editamos ese archivo. Lo editamos y pasa a estar en el estado modificado. ¿Sí? Modificado. Lo agregamos al área de preparación, hacemos commit de ese archivo y pasa a estar otra vez como no modificado. Este es el ciclo de vida de los estados de nuestros archivos. ¿Sí? Ciclo de vida normal. No lo estamos siguiendo, está no modificado, modificado o preparado. Cuando está aquí en no modificado es porque ya hemos hecho commit de ello. Es muy fácil de entender esta gráfica, ¿verdad? Quiero ver aquí en el panel de preguntas si tienen alguna duda al respecto. Y parece que no. Ok, continuemos. Y continuamos con el git ignore. ¿Sí? En git ignore es una serie de patrones de nombres de archivos que vamos a ignorar. Puede llegar un punto en el que tendremos algún tipo de archivo que no queremos que Git añada automáticamente. O más aún, puede que ni siquiera queramos que aparezca como no rastreado. No queremos que ni siquiera aparezca en la lista del Git status. En esos casos es donde nosotros usamos el git ignore. Y creamos el archivo con este nombre exacto. .git ignore. Lo hacemos en nuestra carpeta raíz del repositorio. ¿No? Es bueno tener un git ignore en la carpeta raíz. Nuevo archivo. .git ignore. Windows puede que dé problemas renombrando este archivo, así que es recomendable que lo creen desde Sublime o desde Atom, porque si no Windows les va a dar problemas. Y acá nosotros colocamos los patrones o los archivos que vamos a ignorar. Una buena herramienta para crear patrones, digamos, más comunes para un proyecto, la podemos conseguir en esta URL. Bueno, acá en nuestra URL gitignore.io, la URL se las he puesto en el chat, ahí está nuevamente. Nosotros podemos encontrar patrones comunes a un proyecto específico. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de PHP, escribimos PHP Store, por ejemplo, si estamos usando ese editor. Si estamos usando, por ejemplo, Windows, y le damos a generar. Nosotros podemos darle a generar o podemos descargar directamente el git ignore generado, ¿no? Voy a darle a generar solamente para que me muestre cuáles son los patrones más comunes a ignorar.
Mientras, nosotros creamos nuestro propio patrón o nuestro propio archivo a ignorar. Fíjense, voy a crear aquí un nuevo archivo. Esto es para ignorar. O no, esto es secreto. Secreto.md. Y aquí voy a colocar contraseñas de acceso local. Usuario, root, password, secret. ¿No? Imaginen que muchos frameworks, por ejemplo, como Laravel, tienen archivos de configuración de entorno donde se guarda información sensible. Nosotros queremos ignorar este archivo secreto.md. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Directamente le colocamos aquí que a este archivo no lo queremos. No lo queremos que nos lo muestre ni en el git status siquiera. Pero antes de hacerlo, vamos a ver cuál es nuestro git status actual. Miren, aquí me aparece que creé un archivo .gitignore y creé un archivo secreto. Yo quiero que ese secreto no lo tenga en cuenta Git ni siquiera en el git status. No, para nada. Entonces aquí en el gitignore yo coloco secreto.md, guardo cambios y hago nuevamente un git status. Miren, ya solamente me aparece el .gitignore. Ya no me aparece secreto, porque el secreto lo estoy ignorando. Entonces aquí yo hago un commit de esto, git add.gitignore, git commit -m, creado el .gitignore. Hago un git status, listo. Si hago un cambio cualquiera a como no lo estoy siguiendo, digamos que este es de una base de datos. Guardo cambios. Como no lo estoy siguiendo, pues Git aquí no le importa porque lo está ignorando. Git status, el directorio de trabajo sigue limpio, a pesar de que yo cambié un archivo, ¿no? Porque ese archivo está siendo ignorado por Git. Por este patrón que nosotros colocamos acá, que es el nombre del archivo que vamos a ignorar. Acá ya se generó los patrones comunes para los que usan PHP Store y Windows. Fíjense que aquí se crean bastantes patrones. Pero esto no siempre nos conviene del todo, ¿no? Digamos que a veces como que ensucia un poco el listado de patrones que realmente queremos ignorar. Pero eso es una idea, ¿no? Que lo noten. Lo que sí es recomendable que ustedes hagan si usan PHP Storm es agregar esta carpeta con tu idea, aunque sea esa, ¿no? Pero como estamos usando Atom, pues por ahora no nos interesa agregarlo acá. Bueno, y esa ha sido la clase de hoy, muchachos. Nos vemos en la clase de mañana, viernes, a las 11 a.m., hora de Colombia. Chao.